Cuando nos acercamos a los salmos, vemos que los salmos dibujan imágenes. Los salmos están escritos en poesía. Y las poesías son vivas o vívidas en traernos imágenes a nuestra mente que nos enseñan algo acerca de Dios y acerca de nosotros. Es impresionante cómo Dios transfirió el aspecto de ser un Dios creador al hombre. Nosotros somos personas creativas. Creamos, construimos, pintamos, dibujamos, escribimos poemas, pero todo eso viene por el hecho de que Dios es un Dios creador y nos creó a su imagen y semejanza. Y el salmista fue inspirado por Dios para escribir por medio de la poesía, de estos pasajes escritos en poesía, para traernos metáforas que son poderosas, que transmiten mensajes poderosos. Y sabemos que cuando fuimos a la escuela nos enseñaron que es una metáfora. Y las metáforas son simplemente atribuirle alguna imagen a una cosa particular que ilustra o nos enseña algo sobre eso que no supiéramos de alguna otra manera. Si decimos, por ejemplo, ese niño corre como un rayo, sabemos que es una símil porque dice cómo. O ese niño es un monstruo. Estamos diciendo no que es un monstruo realmente. Lo que estamos diciendo con decir que es un monstruo es que es un niño difícil, por decirlo de una manera. No es la mejor ilustración, pero quiero ilustrarlo de esa manera. Pero Dios a través de su palabra usa metáforas poderosas a la hora de transmitir su mensaje. Y esta es una de las metáforas más hermosas que el Señor nos trae. Y yo sé que el Salmo 23, estoy consciente, que es uno de los top 5 o top 3 de la Biblia. Yo creo que posiblemente todos en la vida, sea creyente o no, ha escuchado sobre el Salmo 23. Y al menos yo creo que si nos memorizamos un verso bíblico, creo que sabemos por lo menos el verso 1 de memoria. Todo creyente por lo menos se sabe el verso 1 de memoria del Salmo 23. Y si no, pues hay problema. Y es que es un salmo muy conocido. Es un salmo que posiblemente hoy en miles de casas, si no cientos de miles, esté abierto la Biblia con el Salmo 23. En la tradición mística del cristianismo, muchas personas abren la Biblia en ciertos pasajes para protegerlos del mal. Y el Salmo 23 es uno de ellos. Como un amuleto, ¿no? Pero yo sé que nosotros estamos familiarizados con este salmo, pero les animo que podamos venir a este salmo de manera refrescada. Yo a veces me hago el loco, mira, yo a veces voy a pueblos que he ido, pero digo, voy a hacer como si nunca he ido, a ver qué veo. En verdad, y realmente puedo ver cosas, porque si voy acostumbrado a que ya yo fui a esta parte de este pueblo, estoy ya condicionado a ver lo mismo. Pero si me hago el loco, por decir una manera, limpio mi conciencia, refresco mi mente y digo, voy a ir a este pueblo como si nunca hubiese venido, comienzo a ver cosas que nunca he visto. Y eso quiero que hagan con el Salmo 23. Vengamos con ojos frescos a él y de manera rápida vemos la estructura del Salmo del 1 al 4. Hay una imagen y una figura de un pastor y una oveja. Hasta el 5. Y luego vemos otra imagen de un anfitrión y un invitado. Y hoy veremos por lo menos dos cosas, mi hermano. Muy creativo. El Señor es mi pastor. El Señor es mi anfitrión. Vamos a ver dos cosas en el día de hoy. El Señor es mi pastor. El Señor es mi anfitrión. Así que vayamos al Salmo 23 y leámoslo juntos como iglesia ahora, antes de entrar. Dice el pasaje: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos
días. Lo primero que debemos notar antes de entrar en todos los detalles de este salmo es quién está pronunciando las palabras de este salmo. ¿Quién es? No es otro, mis hermanos, que el rey David, el que la Biblia dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es importante porque estas palabras vienen de un hombre que conoce por experiencia propia lo que es ser un pastor de ovejas. De hecho, cuando David fue llamado por Saúl para ser rey, ustedes recuerdan que fue a la casa de su padre y David no se encontraba entre sus hermanos porque él estaba, ¿qué? Cuidando el rebaño. Eso nos dice algo de la vida del pastor también. David estaba apartado de su familia en una tarea especial y cuando fueron a llamar al profeta, no fue invitado. Él estaba cuidando el rebaño. Pero ahora David como rey, mis hermanos, de Israel se identifica al Señor, a Dios, a Jehová en otras versiones, como su pastor. Y esto es de gran importancia porque el hecho de conocerle como pastor tenía unas implicaciones muy poderosas en su vida. Mi hermano, los pastores tenían 4 funciones, pueden ser más, pero principalmente 4 funciones con las ovejas o su rebaño. Dirigirlo, protegerlo, alimentarlo y cuidarlo. Esas son las 4 funciones que el pastor tenía para con sus ovejas. Y David está reconociendo en este salmo que el Señor es su pastor. O sea, el rey de Israel, que está en la posición más encumbrada de aquel tiempo, más alta, la palabra del rey era palabra de Dios, mis hermanos, por decirlo de alguna manera. El rey decía A y todo el mundo decía A. El rey tenía poder, riqueza, seguridad, sabiduría, tenía consejero, tenía mucho a su disposición. Pero el salmista David está reconociendo que el Señor es quien lo guía, lo protege, lo sustenta y lo cuida. Él tenía mucho que confiar de lo que él tenía y hacía y podía hacer. Pero en este salmo nos expresa que es el Señor su pastor. Fijémonos una vez más, mis hermanos, la intimidad del salmo. Lo vimos la vez pasada. Ahí no dice el Señor es el pastor del mundo. O el Señor es el pastor. Ahí dice el Señor es mi pastor. Nuevamente el salmo, los salmos, y esto es hermoso que vamos a estar por estas semanas en los salmos, nos adentran en una relación íntima con Dios. Personal, no abstracta ni lejana, sino que el salmista dice, el Señor es mi pastor. Por lo tanto, David se considera como una oveja. Y puede ser obvio, pero esto es importante. Decir el Señor es mi pastor no es otra cosa que decir yo soy una oveja. Y yo voy a decirle algunas características de la oveja. Hay muchas características de la oveja, mis hermanos. Pero las ovejas son uno de los animales más indefensos que existen, uno. Número 2, las ovejas son uno de los animales más torpes que existen, 2. Las ovejas son uno de los animales más propensos a extraviarse y las ovejas son unos animales que son muy enfermizos y requieren de mucho mantenimiento y cuidado. De nuevo, David siendo rey, expresa en este salmo que él es una oveja y que el Señor es su pastor. Y si algo vemos en la dinámica de la oveja y el pastor, y es lo que transmite este salmo, es que las ovejas confían en su pastor. Donde el pastor las lleve, las ovejas siguen. Las ovejas no se detienen a donde les da la gana o no van donde quieren, sino que ellos confían en la voz de su pastor y usted lo ve que el pastor camina y todas sus ovejas atrás. La oveja impensable va delante del pastor, no, mi hermano. La oveja va detrás del pastor. La oveja no es el socio del pastor ni el asistente al pastor. La oveja no es el guía del pastor. La oveja no es el perro que ayuda quizás al pastor, estos perros que ayudan a los pastores. No, la oveja simplemente es una oveja indefensa que necesita cuidado, protección, guianza, que dirige, que va detrás de la voz de su pastor, confiando en el paso de su pastor.
Y yo creo que Dios es tan perfecto porque nos da esta metáfora de Dios como su pastor y nosotros como sus ovejas. Este salmo es muy puntual, mi hermano. De hecho, no podemos pasar del primer verso a hablar de los demás hasta que no respondamos al primero. ¿A qué me refiero con esto, mi hermano? Dependiendo dónde o cómo respondamos a este primer verso, serán entonces las demás promesas de los próximos versos. ¿Qué quiero decir con eso nuevamente? Que debemos detenernos y preguntarnos, en primer lugar, ¿el Señor es mi pastor? Depende de lo que contestemos a esa pregunta, son las promesas que están en las demás. Con lo que hemos dicho hasta ahora de lo que es un pastor y lo que es una oveja, todavía nos falta. Podemos decir, el Señor es mi pastor. En especial amigos que nos visitan hoy, quizás por primera vez, segunda vez, o no son miembros de Iglesia Bíblica Metro, está chévere las predicaciones, están bien buenas. Mis hermanos y mis amigos, quiero decirles y quiero asegurarme como pastor, las promesas de la Escritura no son solamente para los hijos de Dios, para las ovejas del rebaño del pastor. Las promesas de Dios en su palabra, el reposo, el sustento, la confianza, todo lo que vamos a ver en el Salmo, no es para ti si tú no eres una oveja del pastor. Y yo quiero ser claro en eso porque no debemos ser indiscriminados a la hora de hablar de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para aquellos que son sus ovejas. Tener al Señor como pastor es rendir nuestra voluntad y su voluntad y confiar plenamente en su voz, su dirección. La oveja no argumenta, no discute con el pastor, sino que confía en él, se somete a él y el pastor es autoridad. De nuevo, podemos preguntarnos, ¿el Señor es mi pastor? Y a nosotros que hemos creído, ¿podemos decir el Señor es mi pastor? ¿Podemos decir el Señor es quien me salvó, me metió en su rebaño? ¿Yo soy su oveja? Claro que sí. Pero mis hermanos, miremos las implicaciones de confesar y decir eso. Recuerden que estamos en los salmos que nos van a ayudar a decir, a cortar la distancia entre lo que decimos creer y entre lo que realmente estamos viviendo, mis hermanos. Y yo hablaba con mi esposa y le decía ayer a mi esposa, es que realmente esto es un versículo tan conocido, tan poco vivido. Es fácil decirle, sí, oye, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y al mismo tiempo vivir en desconfianza de Dios. Y al mismo tiempo vivir en ansiedad. Y al mismo tiempo no confiar en la provisión de Dios. Y al mismo tiempo no descansar en sus promesas. Y al mismo tiempo no seguirle. Pues es tan fácil decirlo, pero tan difícil ver las implicaciones de eso en nuestra vida. Y yo creo que el Señor nos está trayendo este salmo para que veamos, para que dependamos, para que le sigamos como ovejas a Él, que es el pastor. Mi hermano, es del pastor saber el camino y la senda a seguir, y es de la oveja seguirle. Es del pastor los asuntos de provisión, cuidado, y es asunto de la oveja la confianza en él. Es del pastor pronunciar palabras, el llamado, y es de la oveja responder a su pastor y seguirle. Y David resume su plena confianza como oveja en el mismo verso. Dice, el Señor es mi pastor, pero no lo deja ahí. El resultado de eso, nada me faltará. Nada me faltará. Y precisamente los teólogos sobre esta discusión debería traducirse nada me falta en tiempo presente o faltará en tiempo futuro. Pero la realidad es, mi hermano, que cuando dice que nada me falta o nada me faltará, se refiere a que el Señor le está proveyendo todo lo que necesita en el presente al salmista y también le proveerá todo lo que necesitará en el futuro. Esto es un salmo de confianza en el pastor. Por eso el salmista dice, nada me faltará. ¿Por qué? Porque yo confío en el Señor que es mi pastor. Esa palabra que se traduce como faltará, también se traduce en el hebreo como que nada disminuirá o habrá muy poco.
Y el salmista reconoce que todo lo que él necesita, el Señor su pastor se lo suple y se lo suplirá. Dios le proveerá todo. No habla de cantidad necesariamente, pero sí habla de seguridad de provisión. Lo que él necesita. Su confianza está inamovible en el pastor. ¿Será así nuestra confianza con el Señor nuestro pastor? Y sé que no he salido del primer verso, mi hermano, es que hay tanto. ¿Será así nuestra confianza en el pastor que podemos decir, no con nuestra boquita de comer, como decimos, sino con nuestro corazón confiadamente, nada me faltará? O decimos, tengo un buen negocio, nada me faltará. Tengo salud, nada me faltará. Tengo maestría, nada me faltará. Tengo la casa salda, nada me faltará. Tengo buenos ahorros, nada me faltará. Siempre me salgo con la mía, nada me faltará. No, la confianza del salmista no estaba en ninguna de esas cosas. La confianza del salmista estaba en el Señor como su pastor. Y la invitación es, mis hermanos, por medio de la palabra, es que hoy arrojemos los ídolos de este mundo que hemos mirado como nuestros pastores, en donde hemos puesto nuestra confianza. Con solo este primer verso, la palabra de Dios nos confronta, haciéndonos ver dónde está puesta nuestra confianza. Muchos podrán pensar, bueno, es que realmente yo tengo una carencia. Realmente me falta algo. ¿Cómo que el Señor es mi pastor si yo tengo carencia? Pero meditemos un momento, mis hermanos. Cuando realmente decimos que el Señor es nuestro pastor, aún en la escasez aparente en nuestras vidas, hay contentamiento. Ahora bien, cuando no decimos de corazón, el Señor es mi pastor, no importa cuánta abundancia material o física tengas, eres un miserable y no habrá contentamiento en tu vida. Es una disposición del corazón, no un aspecto material. Porque el contentamiento y el sentido de plenitud en Dios no depende de lo que tú tengas o lo que yo tenga, sino del hecho en dónde está nuestra confianza. Saber que el Señor es mi pastor nos hace creer que Él no retiene nada bueno para con sus hijos. Y aún en la escasez y la necesidad, se convierten para aquellos que están viendo a Dios como su pastor en tiempos de contentamiento. Podemos decir, nada me faltará, con gozo y alegría. Ahora bien, el salmista pasa a describir cómo se ve en la vida de la oveja ese Señor como pastor y cómo se ve esa provisión de Él. Miremos cómo dice el próximo verso. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. De nuevo miremos la imagen. Mira la imagen que el salmista brinda. Ahora nos lleva a una pradera, a un lugar verdoso. No solamente de oveja y pastor, sino que nos pinta un paisaje verdoso donde hay ríos, donde hay aguas de reposo. Las ovejas, dice un comentarista, miren esto, mis hermanos, porque esto es símbolo de la provisión de Dios. Las ovejas no se acuestan a descansar hasta que han satisfecho su apetito. La imagen que nos presenta es un estado de total descanso bajo el vigilante cuidado del gran pastor. Qué contraste contra las inquietudes de este mundo, dice un comentarista. Mi hermano, esta palabra que se traduce como me hace descansar, usted lo ven ahí en el verso, ¿verdad? Tiene unos colores, unos matices en el hebreo que habla de recostarse, de una siesta, de tranquilidad y de quietud. De hecho, la palabra que se usa como aguas de reposo es la misma palabra del Sabbat que Dios usa desde el séptimo día, donde dice el séptimo día descansarás. En otras palabras, el Señor a lo largo de mi vida me lleva por un constante reposo del alma. Cuando el Señor es mi pastor.
si decimos con certeza el verso 1, el verso 2 también lo podemos decir con certeza. Mis hermanos, el reposo y el descanso de nuestra alma y de tu corazón y de tu mente está íntimamente ligado y relacionado con la confianza donde la tengas puesta. Mi hermano, las ansiedades, los temores, las preocupaciones que invaden tu mente y que posiblemente no te estén dejando escuchar la predicación bien hoy todavía. Al punto de que hay personas que no pueden dormir, al punto que el fármaco, la medicina ha inventado todo tipo de pastillas para hacer dormir a la gente, antidepresivos, hay una industria bien grande para hacer las personas dormir, hay una industria bien grande para hacerlas con cafeína, para que sigan, las personas andan entre cafeína y pastillas de dormir. ¿Tú sabes por qué? Porque sus ansiedades no se están quietas, porque no tienen al Señor como pastor. Y mis hermanos, nosotros no podemos ser esas personas. Porque nosotros, si tenemos al Señor como pastor, entonces hay reposo en nuestra alma en todos los aspectos de nuestra vida. Disfrutamos de su reposo y de su descanso cuando depositamos toda nuestra confianza en Él. Cuando decimos de todo corazón y creemos de todo corazón que nuestra vida como oveja está en sus manos. Cuando tenemos ansiedad, es un resultado directo y profundo de que no confiamos en Dios. No importa cómo lo pintemos. By the way, uno de los pecados que, como dicen por ahí, respetables, que respetamos. No nos metemos con la ansiedad. La permitimos en nuestras vidas como algo normativo. Pero la Biblia dice, por nada estén afanosos. Mi hermano, mira cómo sigue siendo el pasaje. Él restaura mi alma. Otra traducción, Él conforta mi alma. Esta palabra que se traduce como confortar o restaurar tiene sentido rico también en el hebreo. Y es una palabra que habla de reparar, de reconstruir, de sanar, de enmendar, de hacer fuerte y de levantar. Esa palabra que dice confortará mi alma o restaura mi alma se refiere a la renovación de las fuerzas que encontramos en Dios. En otras palabras, el Señor es quien renueva las fuerzas de sus ovejas. La confianza puesta en nuestro pastor trae renovación a nuestra alma, como dice uno de los versos que memorizamos hace mucho tiempo. ¿Recuerdan? ¿Acaso no lo sabe? ¿Acaso no has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no sé qué, no se fatiga, ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Y al final dice que los que esperan al Señor renovarán su fuerza. Hermanos, seguramente muchos de los que estamos aquí quizás estemos cansados, claro que sí. Físicamente y espiritualmente. Quizás muchos llegaron hoy arrastrando los pies, hoy es domingo, hay que ir, pero yo lo que quiero es quedarme en esta cama, yo lo que quiero es irme de vacaciones, yo estoy cansado de esta situación, ya yo estoy estresado mentalmente, ya yo no aguanto esto, yo no puedo más, estoy ansioso, no duermo y llego aquí a la iglesia por rutina. Pero mis hermanos, detengámonos de una vez y asumamos nuestra posición de ovejas si somos creyentes, porque la oveja confía en la voz y el camino que el pastor la lleva. Por lo tanto, nuestras ansiedades deben ser puestas al piso o a las pies del Señor, porque tenemos un pastor que cuida de nosotros. El Señor nos está llamando a ti y a mí, mi hermano, a arrepentirnos de ese pecado de ansiedad. Sí, arrepentimiento. Porque hasta que no nos arrepintamos, las nuevas fuerzas del Señor no van a venir a nuestra vida. Es cuando nos arrepentimos de desconfiar de la mano bondadosa del Señor que encontramos descanso, no importando las circunstancias, no importando el diagnóstico, no importando la ocasión financiera, no importando la situación familiar, no importando ninguna de esas áreas de nuestra vida. Cuando el Señor es mi pastor, entonces yo puedo decir, Él me conduce por aguas de reposo. Él restaura, Él renueva mi alma. Y no solamente restaura mi alma, nos da nueva fuerza, sino que dice el pasaje que también nos guía por senderos de justicia por amor a su nombre. David está confiado no solo en la provisión o el reposo y en la renovación de la fuerza, sino que también él reconoce que es el pastor quien lo guía por los sendas de justicia.
Y esta es la dimensión de la santificación divina de Dios para con nosotros. Él reconoce que es mejor confiar en el pastor, en lo cotidiano, que ponerse a inventar unos caminos nuevos. Mi hermano, nosotros resolviendo hacemos peor las cosas. El Señor dice, sí, confía. Y nosotros, sí, confía. Sí, Señor, voy a confiar. Y sigo haciendo. El salmista dice, no, Él es quien me guía por senderos de justicia. Nos metemos en muchos problemas cuando no confiamos en el Señor porque nos pasamos inventando mucho. Y el Señor nos dice, ¿tú quieres eso? Dale, chócate con la pared. Aprendiste, mi amor, vente, yo te levanto. Este es el sendero de justicia que tengo para ti. Es doloroso, sí es doloroso. Sí es duro, pero es lo mejor para ti. Es el que nos guía por senderos de justicia, mis hermanos. Y el salmista reconoce que la razón última por la cual Dios lo guía por ese sendero de justicia es la misma gloria de Dios. Dios está comprometido con su propio nombre y eso es algo bueno para nosotros. Porque dice que es por amor de su nombre, mi hermano. Miren qué diocéntrico es este salmo. Dios está en el centro. La razón por la cual Dios guía a su oveja por los senderos de justicia es por amor a su propio nombre. Mis hermanos, claro que el Señor nos ama en Cristo. Yo no estoy diciendo eso. Pero la razón por la cual que Dios hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, primordialmente es por su propio nombre. Es por su propia gloria. Y eso es bueno para nosotros. Porque Él es inmutable, no cambia, no falla. Y es justo porque Él es el único ser excelso de hacer las cosas para Él mismo. Nosotros no, para nosotros es pecado porque nosotros no somos Dios. Por amor de su propio nombre, mis hermanos. Recordando, mis hermanos, que el nombre de Dios representa el ser y el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Y David reconoce en este salmo que el amor a su propio nombre es quien lo guía por senderos de justicia. Pero también, por amor a su propio nombre, lo guía a otros lugares cuando dice, sigue el verso, aunque pase que por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. En el contexto, mis hermanos, este valle que se representa aquí es una quebrada angosta rodeada de peñascos precipitorios con densos bosques que bien pueden inspirar miedo al tímido y proporcionar guardia para las fieras, dice un comentarista. Mientras que expresa cualquier peligro grande o motivo de terror, no excluye, por cierto, que el mayor de todos es la misma muerte. O sea, el salmista está expresando que me puede pasar por valles de sombra de muerte que son muy peligrosos. Son muy peligrosos, incluyendo la misma muerte puede estar allí. El Salmo no niega que pasaremos por esos valles. Porque no dice, y Él no me pasará por sombra de valle de muerte. Dice el Salmo, aunque pase. Aunque pase. Pero mi hermano, aquí hay un pero que hace toda la diferencia. A pesar de que es una posibilidad que estés pasando por un valle de sombra de muerte, o que pasemos por el valle de sombra de muerte, o que hayamos pasado por el valle de sombra de muerte, hay una diferencia. El salmista dice, no temeré. ¿Cuál es la razón del salmista para no temer? ¿Por qué el salmista no teme? Según el pasaje, ¿qué dice? Porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios como pastor no abandonará a la oveja cuando pase por el valle de sombra y de muerte. Así que el mismo Señor, nuestro pastor, nos ha prometido que en este mundo sí tendremos aflicciones, pero que confiemos, como dice Juan, que Él ha vencido al mundo. Hermanos, no hay nada más que agudice el sufrimiento que una mala teología. Necesitamos entender las verdades de la palabra de Dios para que nos sean sostenimiento en las aflicciones, mis hermanos. El creyente sí ha de pasar tribulación y no es necesariamente porque ha pecado en algo particular y Dios lo está castigando. No es necesariamente porque Dios se ha olvidado de él. No es necesariamente porque Dios ha dejado su presencia. No es necesariamente porque Dios dejó de amarlo, mi hermano. Eso es una mala teología.
Y eso no trae consuelo en el momento que pasamos por valle de sombra de muerte, sino que si nosotros conocemos lo que dice el pasaje, hay una bellísima promesa de la presencia de Dios que podemos confiar en medio del valle de sombra de muerte porque el pastor nos estará guiando. Él está contigo y conmigo. De hecho, mis hermanos, algunos comentaristas aluden que este pasaje se refiere precisamente a la muerte particular, al momento de morir. Y tiene sentido en algunos aspectos. Por la transición del Salmo que comienza como Jehová como nuestro pastor, los lugares de reposo, el peregrinaje, la santificación y terminando donde la muerte. Claro que sí. Pero lo que es importante, sean dificultades en la vida del salmista, o sea la misma muerte, allí mismo, en el mismo lecho de muerte, a diferencia de impío, el creyente tiene esperanza. El creyente puede morir y muere confiado su pastor. Eso es imposible para quien que no tiene a Cristo como Señor y pastor. Tenemos un pastor, mis hermanos, que él mismo experimentó la sombra de valle de muerte. Tenemos un pastor que lo arromparon las sombras del Seol, pero no se quedó allí, sino como dice Hebreos 13, el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús. Y mira cómo dice Hebreos 13, el gran pastor de las ovejas. Se levantó victorioso, venciendo al último enemigo, que es la muerte, y con ella, para todos aquellos que creen en él, el don de la vida eterna, mis hermanos. Sean aflicciones, sea enfermedad, sea la misma muerte, el temor no es una respuesta adecuada para aquellos que tienen al Señor como pastor. ¿A qué tú le temes hoy, mi hermano? ¿A qué yo le temo hoy? ¿Estamos creyendo lo que dice este salmo? ¿O es algo distante de la realidad de mi vida? ¿Estás hoy en el valle de sombra? ¿Estás hoy cerca de la muerte? La palabra nos dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y el pasaje sigue diciéndonos, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Mis hermanos, esta vara era utilizada para defender a la oveja de los peligros y el cayado para corregir a la oveja y también para apoyo en su presencia en medio de ellos. Ambas usadas por el Señor, tanto que su disciplina correctiva como su protección son aliento divino para nuestras almas. Necesitamos su protección divina, claro que sí, pero también necesitamos su corrección divina. En los rebaños siempre hay ovejas que parecen cabras, que son rebeldes, que son renuentes, que el pastor dice algo y él dice ve, el pastor dice A y él dice B, son ovejas rebeldes. Y para eso el Señor el pastor tiene su vara, para disciplinar y humillar a la oveja para que se someta a la voz del pastor. Y muchas veces Dios hace eso en nuestra vida. Dios en ocasiones tiene que humillarnos con su vara para infundirnos aliento. Y como dice Hebreo, la disciplina al principio no es buena, no es sabrosa, no nos gusta, pero produce frutos apacibles. Produce frutos apacibles. Pero mis hermanos, miremos el pasaje, porque es aquí donde el pasaje hace un giro y ahora nos cambia de una imagen pastoril, de rebaño, de oveja, de caminos pedregosos, de sombra de valle, y de momento transforma de la muerte y del Seol a un aspecto de hospitalidad y de fiesta y celebración. Hace un giro sorprendente. Ahora la imagen es de Dios como un anfitrión y a nosotros como sus invitados de la mesa. ¡Wow! Y lo sorprendente de esto es que Dios en este pasaje es el que sirve y el que recibe a cada uno de nosotros. Y esto me vuela la cabeza, mi hermano. ¿Cómo yo, un pecador, enemigo de Dios, soy servido por Dios? Me sienta a su mesa. Por eso veamos segundo lugar, mis hermanos, el Señor como anfitrión. Mira cómo dice el pasaje. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Nuevamente el salmista trae la idea de satisfacción completa de las necesidades como comenzó. Nada me faltará. Esto es un eco de lo que dijo anteriormente, que el Señor prepara mesa, unge la cabeza y la copa rebosa. Todo lo que necesitamos en esa invitación está suplido por el Señor. Mi hermano, la invitación a comer en estas culturas antiguas era de acto más que físico, era para satisfacer el hambre, sí, pero también era un gesto serio de hospitalidad y una demostración elocuente de alianza. Mi hermano, en estas comunidades, las alianzas, se celebraban los pactos en estos banquetes. O sea, en muchas de estas cenas, estos hombres se reunían a cenar y allí hacían alianzas y pactos. De nuevo, miremos lo íntimo, la mesa. La mesa es algo íntimo, mi hermano. Usted no invita a cualquier desconocido a su mesa. Usted no abre su casa para que venga cualquier desconocido. Usted invita a la mesa a alguien que conoce, a alguien que es cercano, algún familiar, algún hermano. Miremos lo íntimo del pasaje, mi hermano. Y el salmista es invitado delante de la presencia de sus angustiadores, como dice una versión, de sus enemigos. Básicamente informa que Dios está aliado al salmista y afirma su bondad para con él y afirma que el salmista es a quien él favorece delante de sus enemigos. Dice, has ungido mi cabeza con aceite, no es otra cosa como el símbolo de regocijo, y la copa rebosando representa la abundancia, la generosidad del anfitrión. Mis hermanos, esto es una escena de celebración que el salmista está confiado que el Señor le asistirá para siempre y que tiene su favor y se regocija en esa cena con él. Al punto que él dice, ciertamente estoy seguro que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta frase final del Salmo cierra con broche de oro este gran y hermoso poema, porque él dice, yo moraré en la casa del Señor. Mi hermano, la casa del Señor en el Antiguo Testamento, ¿qué representa? Sino la presencia del Señor. El salmista está expresando, en primer lugar, que la misericordia del bien le seguirá, y en segundo lugar, que seguramente morará eternamente con él, en su presencia. Comienza diciendo, el Señor es mi pastor, y termina declarando en fe que morará con él para siempre en su presencia. El salmista no contempla una separación de su vida con el pastor, sino con una convivencia eterna. Pero yo quisiera, mis hermanos, que a pesar de que terminé de explicar los textos, no perdiéramos de vista algo en este salmo, mis hermanos. En sentido general, ahora vamos del salmo, ¿no? a un poco abrir el salmo, irnos panorámicamente, porque hay grandes verdades hermosas allí. Comenzando, mis hermanos, con la estructura de este salmo. El salmo comienza diciendo, el Señor es mi pastor, y cada imagen que ilustra son las escenas de la vida de una oveja, hasta el punto de llegar a la muerte, mis hermanos. Habla de la provisión, del descanso, renovación de fuerza, caminos de justicia y el valle de sombra de muerte. Pero al final la imagen cambia a un banquete y a una celebración en donde el pastor se ha convertido en un anfitrión que le sirve a la mesa a su invitado. Y este banquete de celebración del Señor y refleja la misericordia que le seguirá por largos días y la presencia eterna del Señor. Es inevitable, mi hermano, pensar en el Salmo 23 y no pensar de manera panorámica la ilustración de lo que es nuestra vida. Somos ovejas del Señor, donde somos guiados a reposo, renovación de fuerza, santificación por tiempos difíciles, incluyendo la muerte. Pero luego de la muerte no termina allí. Hay una mesa preparada para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor, mi hermano. Y en esa mesa el Señor mismo servirá, es el anfitrión. Celebraremos la bondad y la misericordia del Señor. El valle de sombra de muerte no es el fin de los creyentes, sino que es una puerta hacia la celebración de la presencia eterna de Dios en nuestras vidas. La misma estructura del Salmo nos está guiando, mis hermanos, a la seguridad de que si el Señor es mi pastor, terminaremos en un banquete con Él.
Pero alejémonos un poquito más del Salmo. Ya vimos la estructura del Salmo. Miremos un poquito más afuera del Salmo 23. Porque el Salmo 23 está providencialmente colocado entre el Salmo 22 y el Salmo 24. Dos salmos importantísimos del Salterio. Y yo creo que no es casualidad, sino que divinamente el Señor le inspiró para colocarlos allí. El Salmo 22, mis hermanos, es el salmo mesiánico que predice los sufrimientos de Cristo. Aún comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras de Jesús en la cruz. Y comienza a describir al siervo sufriente. Es el salmo que describe la crucifixión. Es el salmo de la cruz, Salmo 22. Pero luego del 23, si usted va al Salmo 24 y véalo usted mismo allí, usted va a ver que allí se muestra la imagen de un rey de gloria que es dueño de la tierra, haciendo su entrada triunfal a la tierra victorioso. Y entre medio de la cruz del Salmo 22 y entre medio de la gloria eterna que vemos en el Salmo 24, se encuentra en el centro el Salmo 23 como una joya del Salterio que nos da la certeza de que aquel que murió en la cruz del Calvario es el pastor de nuestras almas que nos llevará a su gloria eterna. Él no fallará en su misión. De hecho, mis hermanos, si abrimos más el aspecto del pastor en toda la Escritura, el Señor se ha revelado como el pastor de su pueblo. El salmista en el Salmo 78 habla de cómo el Señor pastoreó a Israel y los sacó de Egipto y los pastoreó por el desierto. El profeta o los profetas hablan de un pastor que reunirá a su pueblo. Pero luego en el Nuevo Testamento estamos viendo que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Mis hermanos, a ese que David llamó el Jehová o el Señor es mi pastor, no es otra que una prefiguración de Jesucristo, que es el verdadero pastor. Recordemos, mis hermanos, que la Biblia es una revelación progresiva. Quizás no veamos con claridad el Antiguo Testamento a el Hijo de Dios revelado allí, pero el Hijo de Dios está en el departamento, como yo digo, de la revelación de Dios. Él revela al Padre, y cuando el salmista ve al Señor como su pastor, está viendo a Jesús, el verdadero pastor. Por lo tanto, las bendiciones que el salmista está experimentando cuando escribió este salmo y cuando meditaba en él son las mismas bendiciones que tú y yo disfrutamos ahora porque Jesús es nuestro pastor. De hecho, mira como primera de Pedro 3:24 creo que nos dice, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Versículo 25, porque vosotros eran ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mis hermanos, Jesús es el buen pastor de nuestras almas. Él nos encontró, nos puso en su redil, disfrutamos del Salmo 23, pero estamos siendo guiados al Salmo 24. Tenemos provisión, guianza, reposo, pero nos espera un reposo eterno con Él. ¿Y sabes qué es lo que dice Juan 6:37? Que todo lo que el Padre le da al Hijo, viene a Él y no lo echa fuera, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, Jesús, buen pastor? Que de todo lo que Él me dio, yo no pierda ni siquiera uno solo y lo resucite en el día postrero. Mis hermanos, podemos ser como esa oveja descarriada de las 99 que nos apartamos de redil. Pero si tú eras una oveja de rebaño del Señor, el Señor va a dejar las 99 y va a ir tras ti y te va a buscar. Y te llevará regocijado y celebrará juntamente. Y asimismo hay muchas quizás ovejas aquí perdidas que nos están visitando. Mira, hermano, si tú estás aquí y si no te identificas como una oveja del Señor, aquel que confía, mira, el Señor te está llamando por medio de este salmo para que entienda que te está buscando para salvación a ti, a tu alma, sí.
Responde hoy de manera providencial, de manera sincera al Señor, diciéndole: yo estoy quebrantado, estoy herido. Usted es una oveja ahora mismo en las manos o en la boca de un lobo. Usted está caminando por valles peligrosos. Si usted no ha venido a Cristo, usted está en peligro. Usted no es un león, no es la leona, no es un caballo, no, usted es una oveja débil, una presa fácil. Pero el pastor de pastores te está llamando por medio de esta predicación para que hoy tú vengas a su redil. Para que, como dice también en Mateo más adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y dice el texto que él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a la derecha a sus ovejas y a los cabritos a la izquierda. Y dice el texto que entonces dirá el rey a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero usted sabe lo que pasa a los de la izquierda. Entonces también le dirá a los de la izquierda, a los cabritos, le dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para ustedes con el diablo y sus ángeles. El día de la salvación es hoy. El día de la salvación es hoy. Pero también miembro, iglesia de Bíblica Metro, que has creído, que has puesto tu esperanza para la salvación del Señor. Mis hermanos, nuestro Dios no nos salvó particularmente para que seamos salvos y vivamos nuestra vida a nuestras expensas. Él nos salvó para que seamos parte de su rebaño, y el rebaño sigue la voz de su pastor. ¿A qué voz tú estás siguiendo hoy, miembro de iglesia de Bíblica Metro? ¿Quién es tu pastor? ¿En dónde está tu confianza? Yo creo que este salmo una vez nos confronta en dónde estamos puesta nuestra confianza. Aquello que nos pone ansiosos es a donde hemos puesto nuestra confianza. Podemos decir como el salmista hoy: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero sinceramente, mis hermanos, no de palabras, sinceramente. Porque eso no concuerda con la ansiedad con que vivimos. Eso no concuerda con la quejumbre que andamos todo el día. Eso no concuerda, mis hermanos, con una vida de falta de contentamiento. Eso no compagina, mis hermanos. Nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras. Y yo creo que el Señor nos está llamando una vez más por medio de este salmo. Hey, recuerda, ovejita, yo soy tu pastor. Yo te provejo, yo te sustento, yo te cuido, yo te llevo por aguas de reposo. Y aunque estés en sombra de valle de muerte, no temas, yo estoy contigo. Yo te voy a guiar por sendas de justicia. Mis hermanos, disfrutemos del pastoreo de nuestro amado Señor Jesucristo. Soltemos el callado que no es nuestro, le toca al pastor. A nosotros nos corresponde seguir la voz de nuestro pastor. Que el Señor venga con su Espíritu Santo y nos haga vivir su palabra una vez más en nuestros corazones, mis hermanos. Oramos al Señor. Padre, yo quisiera decir de todo corazón y con toda sinceridad, con plena certidumbre, ese verso 1. Pero reconozco delante de mis hermanos, y yo sé que mis hermanos también deben reconocer, que aún no podemos decirlo, sinceramente. Te pido por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios, que la verdad de tu palabra, Señor, arrope nuestros corazones. Por favor, no nos dejes donde estamos, Señor. Señor, como buen pastor, tómanos que estamos extraviados. Tómanos que nos fuimos, Señor, lejos del rebaño. Oh, Señor, estamos en peligro. Tu vara y tu callado nos infundan aliento en esta mañana, para que podamos decir: el Señor es mi pastor. Nada
nada, nada me faltará. Que podamos cantar eso de corazón. Que tu palabra sea real en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.